Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, que su Santo Espíritu nos cubra, nos proteja, que la sangre de Cristo, Señor, me cubra, me limpie y me ayude, Padre, para esta enseñanza, que ninguna arma forjada contra mí prospere, Señor, y que su armadura, Padre Santo, pueda proteger todo mi cuerpo, toda mi alma y todo mi espíritu, porque lo que vamos a hablar, Padre, son cosas profundas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos mire. Pues hoy tenemos un estudio más bien, ¿verdad? Algo de, eh, dentro de la enseñanza que el Espíritu Santo nos da cada día para que nosotros nos alimentemos cada día. Eh, Sentí de parte del Espíritu Santo hacer esta enseñanza para poderla enseñar y que pueda ser de edificación para la iglesia. Cabe de destacar que no es un tema para principiantes, es un tema profundo, es un tema de espiritualidad profunda, donde vamos a ver cosas espirituales negativas, ¿verdad? De cómo funcionan y cómo a veces las ignoramos y cómo a veces entramos en esta monotonía y ignoramos estas cosas y por eso tenemos problemas, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos luchas, por eso tenemos pruebas, porque lo tomamos muy a la ligera. Y el Señor me llevaba a 1 Samuel capítulo 17 a enseñarme cómo una batalla espiritual comienza aquí, ¿verdad? Posiblemente te parezca un poquito aburrido tanta lectura, pero en verdad lo creo muy indispensable que entiendas la batalla espiritual que sucede aquí, no solamente la batalla física, sino la batalla que nos quiere enseñar. Y inclusive le decía al Señor ahorita, Señor, es que ahora entiendo un poco más por qué David alcanzó a llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendía las cosas espirituales. Dice el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Okay, aquí vemos que va a haber una guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, y Efes Damín. 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, ahí ya se empezó a armar los dos ejércitos, ¿ok? Ahí me brinco al 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Déjame ver cómo lo dice en la nueva traducción viviente, a ver si nos lo dice con otras dimensiones. La nueva traducción viviente dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. ¡Wow! Que regresamos a la Reina Valera. Y dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. El versículo 6 dice, sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, o vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Literalmente estaba diciendo que si el pueblo de Israel perdía, se iban a convertir en sus esclavos, ¿verdad? Que eso, aparte de que cuando se va a la guerra, cuando vas a enfrentar una batalla, ya hay un temor, ¿verdad? De perder la vida, de salir herido, dejar la familia, dejar huérfanos,
Pero imagínate todavía perder la batalla, hombre a hombre, el que se escogiese para pelear con este gigante, iban a ser esclavos. Tomemos en cuenta que el pueblo de Israel era un país libre, era un país que Dios les daba, ¿verdad?, la libertad de libre albedrío, que tomaran su decisión de servirle o no servirle. Y dice el 8, y separó hoy Dios voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Burlándose de ellos. Y les dice, yo soy el filisteo. Cuando entendemos aquí estas palabras que le dice, yo soy el filisteo, les está haciendo saber como yo soy su enemigo, aquel que es pueblo filisteo que ha sido odiado por generaciones, ¿verdad? Y dice, y ustedes los siervos del rey Saúl, de escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí, el que ustedes quieran mandarle, decía el gigante, dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y así pudiese más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirás. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Una de las cosas, ¿verdad?, que sucede aquí es que pues era una persona de casi 3 metros, como lo leímos, ¿verdad? No era fácil enfrentarte a una persona que te doblaba la altura. Era un hombre, las escrituras nos dicen que era el campeón. No había quien le ganara en estos momentos, ¿verdad? Era una persona que estaba entrenada, era una persona que estaba adiestrada en el combate, y por eso era el campeón, ¿verdad? O sea, no era cualquier luchador solamente porque era un gigante, sino que tenía mucha experiencia en batalla, aunque fuese un gigante, posiblemente contra otros gigantes. También era un gran luchador, y posiblemente también entre gigantes era el campeón. Dice, me paso hasta el versículo 20, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, cosa importante para otro estudio. Dice, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, o sea, su papá, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Imagínense ya ese escenario, ¿eh? Ahí ya empiece a usar allí su imaginación. Dice el 22, entonces David dejó su carga en manos de aquel que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, o sea, el gigante, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ok, este gigante, ¿verdad? Goliat está repitiendo unas palabras que ya había oído el ejército de David y el rey, pero ahora las estaba escuchando David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y examinará de tributos y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea que le iba a dar un premio extra, ¿verdad? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciese a este filisteo? Medio interesadito el David, ¿verdad? Dice, a los que estaban junto dice, y quitaré el aprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque los escuadrones del Dios viviente. Aquí está una parte importante, y aquí todo se empieza a tornar espiritual. Cuando David empieza aquí por primera vez a decir, este filisteo incircunciso, aquí yo tengo en mis notas, porque no me quería equivocar,
sobre este tema, sobre este punto importante, el significado en el mundo maligno, que David lo estaba discerniendo inmediatamente, porque David pudo discernir, este hombre no está viniendo en realidad a provocar al ejército de Israel ni al rey Saúl. Cuando ahí en ese versículo está mencionando, dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, se está refiriendo que está provocando directamente a Dios. Y notemos la palabra escuadrones. Escuadrones quiere decir, está hablando, no está hablando de un solo escuadrón, está hablando de muchos, está hablando en plural. No está hablando en singular, está hablando en plural. Los escuadrones del Dios viviente. Se está metiendo con el Dios viviente. Ahí ya le está diciendo mucho. Pero déjame decirte qué dice aquí esta parte, que por eso la apunté para no equivocarme en una mala expresión. Dice, no pertenecer al pueblo de Dios desde una perspectiva diabólica. Fomentar la incircuncisión espiritual es una estrategia para evitar que las personas se inserten en el pecado y las promesas de Dios. Por lo tanto, mantenerlas alejadas de su destino espiritual y de la comunión divina. O sea, de estar cerca de Dios, de tener una relación, que es lo que David sí tenía. David tenía una relación con Dios tan real, tan fuera de hipocresías, que él es el único de todo el ejército de Israel, incluyendo al rey, es el único que puede discernir espiritualmente lo que pasa. Dice, rebelión y desobediencia, en el contexto del mundo espiritual maligno, ser incircunciso puede reflejar un estado de rebelión, desobediencia y separación de Dios. El enemigo, o sea, Satanás y sus huestes, busca mantener a las personas en este estado al promover prácticas y actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Ok. Cuando David está diciéndole esto por primera vez y sale de su boca de David y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a provocar los escuadrones del Dios viviente? ¿Verdad? Ya vimos esa parte. Ahora quiero que voy a leerle este versículo. Dice espérenme aquí está, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la oscuridad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Muy importante entender este versículo. Muchas personas me dicen, no, si lo conozco, si lo he oído y hasta se lo pueden saber de memoria. El problema no es la teoría. El problema no es que te lo sepas de memoria. El problema es que lo entendamos, que estamos viviendo una lucha espiritual. Estamos entrando a veces en guerras espirituales que no alcanzamos a dimensionar porque lo ignoramos, porque realmente a veces no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, pero sobre todo lo más importante, no tenemos la relación con Dios que a veces decimos que tenemos o que presumimos tener, pero que en realidad no es verdad. ¿Ok? Voy a regresar a las Escrituras. Y el pueblo le respondió en el versículo 27, las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere, o sea, de la recompensa al que venciere. Dice, y oyendo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, es un hermano de David que está tratando de que vaya a pelear con Goliat. Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, el cual
estaba completamente equivocado este hermano, porque lo estaba juzgando desde su punto de vista, no desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Dice, dice que para ver la batalla has venido. Me paso hasta el 32 porque no quiero hacértelo tan aburrido. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, ¿verdad? Aquí se fortalece bíblicamente. Primero David, ¿verdad? Le dice que es un hombrecito, un muchachito, no es un hombre todavía. Y dice que Goliat es un hombre de guerra desde su juventud. Y volvemos a repetir lo mismo. Y aparte era campeón de pelea. Era un hombre de batalla. No era un hombre nomás que porque era gigante, ¿ok? 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, por segunda vez, aparece otra vez, lo está discerniendo espiritualmente. Fíjese bien. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí David ya estaba discerniendo que no iba a ser David el que realmente iba a pelear. Que no iba a ser David con sus fuerzas derrotando a ese gigante. Porque él ya menciona aquí 2 veces. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, ya él estaba discerniendo espiritualmente que Dios ya estaba enojado contra esta afrenta contra los filisteos que le estaban haciendo al pueblo de Dios, a la niña de sus ojos, a su pueblo amado, su pueblo adquirido, a su pueblo especial, aquel que le costó tanto trabajo y que sacó de servidumbre, ¿verdad? Dice el 37. Añadió David, Jehová, aquí David le empieza a dar la honra a Dios y empieza a decir que no ha sido él el que ha librado de las garras del león y de las garras del oso, sino que fue Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. David estaba seguro y había experimentado que había tenido estas luchas contra un león y contra un oso, pero él entendía que aunque él lo enfrentaba, que aunque él había tenido la valentía de enfrentar un oso y un león, él entendía que el Espíritu de Dios estaba con él y que era Dios el que terminaba matando a ese oso y que era Dios el que terminaba matando a ese león. Él entendía que no eran sus fuerzas, nunca se envaneció, nunca se la creyó de decir, oh, soy yo, mato osos y mato las. No, él sabía espiritualmente que era Dios el que lo hacía a través de David, y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Y ahí es donde cometemos el error y caemos en monotonía. Pero tenme poquita paciencia y vete conmigo hasta el final. No te pierdas el final porque en el final va a estar el mensaje. En el final va a estar el error que Dios nos está hablando que estamos cometiendo. Dice el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, se las quitó, se probó toda la armadura que era del rey Saúl, se la prueba, se la pone,
Pero él se siente incómodo con estas armaduras. Aún la espada, ¿verdad? Porque él mismo aquí lo dice, nunca las he practicado. No tenía la habilidad, ¿verdad? De usar la armadura ni de usar la espada hasta esa edad que tenía. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en su zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le estuvo en poco porque era muchacho y rubio, o sea, era joven y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Aquí hay otro punto importante. Goliat maldice a David por sus dioses. Aún Goliat estaba siendo influenciado por estas huestes de maldad, por estos gobernadores que están en el aire, que nosotros no vemos, pero que sí podemos percibir si el Espíritu de Dios está con nosotros cuando nosotros tenemos una relación con Dios honesta, sin mentir, sin una relación que no tienes que presumirle a nadie, pero que solo Dios sabe que es cierto o que no es verdad. Dijo luego el filisteo, el 44, a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este versículo tiene mucha tela de dónde cortar. Y pude haber comenzado con este versículo como tema base, pero quería que entendiéramos por todos aquellos que no recuerdan la historia, para todos aquellos que se nos ha olvidado los detallitos, que ya tenemos rato que no lo leemos. Este versículo aquí es donde comienza apenas lo bueno, donde empieza el mensaje. David sabía perfectamente que no venía a enfrentar a este gigante, a este Goliat con sus propias fuerzas. Él sabía que su honda y que las 5 piedritas que había agarrado no iban a ser la solución, pero él sabía que ya había provocado al Dios viviente, al Dios de los ejércitos. Lo dice ya aquí en el 45. Dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No venía solo. Ese es el punto. David no venía solo a enfrentar a este gigante. No venía solo. Pero ¿cómo sabía David que no venía solo para poder pronunciar estas palabras? La relación que tenía con Dios. La intimidad que tenía. El tiempo que pasaba platicando con Dios era una cosa, no quiero decir sobrenatural porque no es sobrenatural. Es algo que debe de ser muy normal para nosotros, pero que hoy no queremos tener esa relación con Dios. No tomamos el tiempo de estar allí pasando tiempo con Dios. Y no estoy hablando de solamente orar, estamos hablando de pasar tiempo, a veces de callar, para que podamos escuchar lo que Dios me quiere decir. Vuelvo y lo leo más. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow. Aquí quiero que entendamos una cosa. Y aquí es donde yo me lo voy a llevar ya a la iglesia. Porque este mensaje es para los servidores. Este mensaje es para los pastores. Este mensaje es para el grupo de alabanza. Este mensaje es para los danzores. Este mensaje es para las personas que están en la computadora, para las personas que están en el sonido. Cuando nosotros estamos a punto de comenzar un servicio, sea un servicio dominical, sea un servicio de miércoles, sea una clase, sea una
sea una visitación en las casas, una enseñanza en las casas, como tú le quieras llamar, nosotros necesitamos entender que cada vez que vamos a comenzar eso, estamos por comenzar una lucha espiritual. Estamos por luchar contra huestes de maldad. Y quiero volver a leer ese versículo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la oscuridad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. No somos conscientes de estas cosas. Llegamos muy monótonamente a servir, especialmente cuando llegamos a penitas a la hora o minutos tarde y luego queremos subir a ministrar un mundo espiritual que no te preparaste para la batalla. Y ese es el punto. Ese es el punto. Prepararte para la batalla. Cualquiera de las cosas que tú vas a hacer o de las que tienes cargo dentro de la iglesia, y no importa si es fuera de la iglesia, si tienes un discipulado en casas, no importa. Debes de tener una preparación antes de. Debes de tener una ayuda de Dios en oración, pidiéndole a Dios, Señor, no sé qué es lo que voy a encontrar hoy, no sé qué lucha espiritual va a haber allí, no sé qué hueste de maldad va a estar trabajando en contra de que el servicio cumpla su propósito, de que Cristo sea glorificado, de que las personas acepten a Cristo como Señor y Salvador en su corazón y sean salvos. De que aquellos que ya son salvos y que se han apartado del Señor y que tienen la gran necesidad de reconciliarse con el Señor. Y de tantas cosas, milagros que están a punto de suceder, porque hay muchos milagros de sanidad, porque hay mucho pueblo orando. Pero hemos caído en una monotonía de no prepararnos para la batalla antes de servir. Llegamos y nos paramos como si llegáramos al trabajo y esto no es correcto. Este es el mensaje que el Señor me daba. Si ya vas a llegar a la hora, asegúrate de que ya llegaste orado. Asegúrate de que ya te cubriste con la sangre de Cristo. Asegúrate de que ya vienes, ¿verdad?, con la armadura para enfrentar no una lucha, una guerra espiritual. Porque mientras no entendamos que es una guerra espiritual y empezamos a orar y empezamos a enaltecernos, porque muchas veces estamos cometiendo el error y queremos ser vistos, y déjame alzar la voz para que vean que yo sí sé orar, y déjame oro para que sepan que yo sí puedo orar. No, hermano, se trata de que realmente entiendas que cuando vamos a orar, estamos provocando las huestes de maldad también. Estamos sacudiendo un panal de avispas. Estamos sacudiendo ese panal de avispas y las avispas salen furiosas del panal para ver qué es lo que está sacudiendo ese panal. De esa misma manera salen todos los espíritus malignos para ver quién está orando, para ver quién está de rodillas, para ver quién está provocando esas huestes, esos demonios que están en el aire, que ignoramos porque hemos entrado en una monotonía sin orar, porque hemos entrado en una monotonía sin importar qué es lo que vamos a ministrar o qué es lo que el Espíritu Santo quiere ministrar. Por eso dejan de haber sanidades y milagros. Por eso ya no hay reconciliaciones. Por eso hay servicios donde nadie está aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Por eso hay servicios donde nadie se está reconciliando. Hoy en día nos cuesta trabajo hasta ponernos de rodillas porque qué difícil se nos hace ponernos de rodillas delante del Todopoderoso, delante del Shaddai, delante de Jehová Rafa, que es el sanador. Quiero que me sane, pero sáname así, sáname aquí, sáname con mi irreverencia. Ese es el problema que tenemos. Y eso fue lo que levantó el celo de David, con esa irreverencia de escuchar a este Goliat, a este gigante que hablaba en contra del ejército de Israel. Por eso él decía, ¿quién es este
incircunciso, que se atreve a ir en contra de los escuadrones del Dios viviente. Cuando hablamos del Dios viviente es como, es como si también le estuviera diciendo, no tienes idea de con quién te estás metiendo con un Dios todopoderoso, no como tus diosesitos con los que me maldijiste, que esos diosesitos ni hablan, que esos diosesitos ni oyen, y que esos diosesitos en verdad no existen. Posiblemente, ¿verdad?, haya demonios dentro de esos dioses, que sí lo creo que lo hay, porque bíblicamente también nos lo enseñan. Pero no son más poderosos que nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros entender que cada servicio es una batalla, es una guerra. No va a ser una lucha a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. No, hermano, no, hermana. Necesitamos entender que es una guerra espiritual, pero también tenemos que llegar con una reverencia delante de Dios y hacia Dios, y entender y poder ponernos a cuentas y ponernos la armadura de Dios y podernos cubrir con la sangre de Cristo. Porque cuando no lo haces, bueno, me incluyo, cuando no lo hacemos, estamos alborotando el avispero. Y después decimos, ay, qué bonito servicio, ay, las personas se reconciliaron, ay, que se pasó esto tan hermoso. Sí, pero y entre semana viene la lucha, viene la prueba, vienen las enfermedades. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de alborotar el avispero sin prepararte. Tenemos historias bíblicas donde se preparan y de todos modos hay lucha. Ahora imagínate cuando no se preparan. Imagínate, quiero que entiendas que es necesario que no te subas al púlpito sin antes ponerte la armadura, sin antes cubrirte con la sangre preciosa de Cristo. Y una de las herramientas que el enemigo está usando últimamente es tu impuntualidad. Porque como no llegas antes, o como llegas apenitas justo, yo sí corriendo, sí, ya voy, ya me subo y me subo. Hoy entiendo esos pastores de antes que decían, si llegas tarde no te subes. Si llegas tarde no tienes derecho a tu privilegio. Porque los estaban cuidando, porque los estaban protegiendo. Y habrá quien me vaya a decir, no, es que eso es muy legalista y que por eso la gente se va. Sí, pero la gente tiene que entender y tiene que aprender que es una guerra espiritual. Todo lo que nosotros hacemos espiritualmente es una guerra, y tenemos que discernirlo como tal y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos prepare para que Él pelee la batalla, no nosotros. Ese es el problema. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es Dios el que va a destruir el gigante. Es Dios el que va a destruir las fortalezas. Es Dios el que va a destruir los gobernadores de la oscuridad de este siglo. Es Dios el que va a destruir los principados. Es Dios el que va a destruir, ¿verdad?, todas esas huestes espirituales de maldad. No somos nosotros. Nosotros solamente invocamos el nombre de Cristo. Nosotros solamente invocamos su presencia. Pero Él es el que tiene que pelear. Nosotros no somos nada. Ese es el problema. Que nosotros creemos que nosotros lo hacemos y es mentira. Nos usa Dios y nos da chance de que nos sintamos partícipes. Pero de Él es la batalla. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está buscando que tú no te prepares, que tú no ores antes de servir, que tú no te subas al púlpito sin orar, que te subas ahí a la carrerita. Ay, es que se me hizo tarde. Ay, es que el carro. Ay.
que entiendas que no es por ser legalista, no soy legalista, es porque quiero que entiendas que por eso tienes las luchas que tienes, por eso tienes las batallas que tienes, por eso nuestros hijos están como están, por eso estamos enfrentando enfermedades, porque tomamos responsabilidades, privilegios de servir a Dios sin discernir el valor espiritual de la santidad de Dios. Ese es el problema. Nos ponemos en la computadora, no importa si estoy viendo mensajes, no importa si estoy recibiendo llamadas, no importa si ando viendo TikTok cuando estoy usando la computadora. Ese es el problema. Y muchos pastores tenemos la culpa por ser blanditos en ese sentido. No les ponemos un hasta aquí de una manera respetuosa, de una manera que puedan entender que son cosas que no debemos de hacer, porque estamos haciendo irrespetuosos a la santidad de Dios. No vemos manifestación de Dios porque somos un solo cuerpo en Cristo, pero todo el cuerpo trata de ser santo, mientras esta mano quiere andar usando el celular. Todo este cuerpo quiere ser santo, ¿verdad? Mientras este ojo anda queriendo ver cosas que no debería de ver. Todo el cuerpo quiere ser santo porque somos un solo cuerpo en Cristo, pero anda usando la boca dentro del servicio en cosas que no debería de hablar, etcétera, etcétera. Que cada persona que está viendo este video, que Dios le hable cuál es la parte que necesitamos corregir. Porque este video no es para regañarte, este video no es para hacerte sentir mal, este video es para que corrijas el privilegio que tú tienes y entiendas la santidad de Dios, que Él se merece esa reverencia, ese respeto, y que tú puedas protegerte en esta guerra espiritual que tú estás viviendo cada día. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Son tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, mientras no entendamos que todo lo que sucede dentro de un culto racional, en un domingo, en un miércoles, en una célula en tu casa, mientras no entiendas que es de Dios, para Dios, estamos siendo irreverentes, estamos dando falta de respeto hacia la santidad de Dios, hacia la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ahora, no te estoy diciendo que con esto te vas a ir al infierno. Estoy diciendo que necesitamos corregir esto, porque las demás personas nos están mirando y ellos dicen, estoy en la computadora. Si el pastor puede usar la computadora en la computadora, pues yo también. Él es el pastor, él me está poniendo la muestra. Si el pastor no me dice nada por llegar tarde, pues yo también, que acabo ya vi que a los demás no les dice nada. He ahí el problema. He ahí el problema. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servir, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lucas 10, 19 y 20 dice, he aquí hay potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. El Señor nos da la potestad espiritual de poder hollar serpientes y escorpiones. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué tenemos luchas y pruebas? Yo sé que las luchas y pruebas no se van a acabar. No estoy diciendo que si tú haces todo esto correctamente no va a haber luchas y no va a haber pruebas. Pero la diferencia de la clase de pruebas que estás viviendo, la clase de enfermedades que estamos enfrentando, ¿somos o no somos? Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová,
que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, yo sé que a veces no me doy a entender muy bien. Sé que a veces mis palabras pueden ser muy grotescas. Puede ser que a veces mis palabras no sean las más adecuadas para dar un estudio, para dar una enseñanza con palabras que no fuesen tan ofensivas. Y yo mismo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame y pon miel en mis labios para que de mí salgan palabras más sabias. Pero ciertamente también Dios usa a veces nuestra manera de hablar para hablarnos un poquito fuerte en las cosas que estamos claudicando, en las cosas que estamos permitiendo que la sangre de Cristo sea pisoteada, porque no le ponemos un orden. Hay que ponerle un orden. No se trata de exhibir a nadie, no se trata de humillar a nadie. No. Yo tengo cola que me pisen aquí también. Aquí ahorita también el Señor me habló a mí que hay cosas que yo hago que debo de dejar de hacer porque estoy siendo piedra de tropiezo, porque la gente dice, oh, el pastor lo hace, yo también lo voy a hacer. Si él lo hace, pues entonces está permitido. No, punto, se acabó. Es Dios el que hace las cosas. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, así como se le dijo, ¿verdad? Este versículo de Segunda de Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos para que veamos las luchas espirituales. No te subas al púlpito sin limpiarte, sin pedir perdón, sin orar, sin cubrirte con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sin cubrirte con la coraza, con el cinto de la justicia, con todo lo que la Biblia nos dice que debemos de protegernos para que podamos servir a Dios de una manera correcta y después no lidiar con las cosas porque estamos alborotando el avispero y después no sabemos lidiar con los piquetes y las hinchaduras. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en sus manos a todos aquellos que llegaron hasta aquí, que entendieron este mensaje del peligro que estamos corriendo y de las cosas que necesitamos poner orden en nuestra casa primeramente y después cada uno en nuestras congregaciones y en los lugares de privilegio que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude, que nos abra los ojos espirituales, que nos abra los oídos espirituales y que podamos verdaderamente servir con temor y temblor a un Dios maravilloso. Que Dios me los bendiga y a mí que no me olvide tampoco, que aún dando el consejo, tampoco me quede sin él. Que Dios los ayude en el nombre de Jesús y a mí también. Amén, amén y amén.